Buenos días, bienvenidos al corte informativo. Continuamos en vivo aquí en Capital 21. Le traemos lo más relevante para usted. Continúan las marchas de los maestros de la CENTE en la Ciudad de México. Como lo anunciaron, acudirán al aeropuerto, pero antes ofrecerán una conferencia de prensa. Se ha desplegado un operativo de vigilancia en la zona y algunos cortes a la circulación en las inmediaciones. Utilice como rutas alternas la avenida Oceanía, la avenida Iztahuacíhuatl, la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Río Churubusco y el periférico Oriente. A pesar de lo anterior, los vuelos se realizan con normalidad. Y precisamente con motivo de las marchas de este viernes, el metro informó sobre el cierre de 5 estaciones. Se trata de Hangares y terminal aérea de la línea 5, que va de Pantitlán a Politécnico, el Boulevard Aeropuerto de la línea 1 y las estaciones Zócalo y Allende de la línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos. Para exhortar a la ciudadanía a participar en la elección el próximo domingo, los monumentos emblemáticos de la Ciudad de México que se ubican en el corredor de Paseo de la Reforma se iluminarán de morado durante este fin de semana. Para garantizar la seguridad el próximo domingo, habrá un operativo de vigilancia en la Ciudad de México con motivo de la jornada para elegir al constituyente. Recuerde, también habrá ley seca de las 0 a las 24 horas. Por otra parte, de acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 54 puntos en la delegación Venustiano Carranza. El dólar se vende este viernes en 18 pesos con 98 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 18 pesos con 92 centavos. En información internacional, la compañía Egyptair negó nuevamente que el avión que se estrelló en el Mediterráneo el pasado 19 de mayo haya reportado fallas técnicas durante las 24 horas antes del accidente, como aseguran medios franceses. Subrayó también que la aeronave y el piloto eran completamente confiables. Mientras tanto, las labores para encontrar las cajas negras se intensificaron. Bien, hasta aquí el corte informativo.